Hola a todos. Antes de comenzar con esta fascinante historia, no olviden darle like al video, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún capítulo de esta serie escalofriante. Si les gusta el contenido, compártanlo con sus amigos. Comencemos. La Llorona, una historia de amor y venganza. Los susurros del río. El crepúsculo teñía de púrpura el cielo de San Miguel Magdalena, cuando María Isabel Velázquez emprendió su camino hacia el río. Las primeras estrellas comenzaban a asomarse tímidamente, mientras las cigarras entonaban su canto vespertino. El aire estaba impregnado del aroma dulzón de los jazmines que crecían salvajes en las orillas del camino, mezclándose con el olor húmedo de la tierra y el musgo que cubría las piedras cercanas al agua. María Isabel ajustó sobre sus hombros el rebozo negro que había heredado de su madre, sintiendo el peso reconfortante de la canasta de mimbre que colgaba de su brazo izquierdo. Sus pies descalzos, curtidos por años de caminar por estos senderos, se movían con la seguridad de quien conoce cada piedra, cada raíz y cada desnivel del terreno. El vestido blanco de manta que llevaba, bordado con flores rojas en el cuello y las mangas, se mecía suavemente con la brisa del atardecer. A sus 25 años, María Isabel nunca había creído en las historias de La Llorona. Las había escuchado desde niña, por supuesto, los relatos susurrados durante las noches de luna llena, las advertencias de las madres a sus hijos para que no se alejaran de casa después del anochecer, los cuentos de pescadores sobre una mujer de blanco que vagaba por las orillas del río Magdalena, llorando por sus hijos perdidos. Para ella, eran solo eso, historias, leyendas nacidas del miedo y la superstición, cuentos de viejas para mantener a raya a los niños desobedientes. El sol se hundía cada vez más en el horizonte, proyectando sombras alargadas entre los antiguos sauces que se inclinaban sobre las aguas oscuras del río. María Isabel se detuvo un momento para recoger algunas hojas de hierba santa que crecían cerca de la orilla. Su abuela Remedios las necesitaba para sus remedios, junto con otras hierbas que solo podían recolectarse durante el crepúsculo. Las plantas hablan con la luna, solía decir la abuela, y sus secretos solo se revelan cuando el día y la noche se encuentran. Mientras se agachaba para cortar las hierbas con su pequeño cuchillo de plata, un sonido extraño llegó a sus oídos. Al principio pensó que era el viento entre las ramas de los sauces, o quizás el murmullo del agua contra las piedras. Pero había algo más, algo que hizo que se le erizara la piel de la nuca, un lamento lejano, apenas audible, que parecía llevar en el todo el dolor del mundo. ¿Quién anda ahí?, preguntó María Isabel, incorporándose lentamente. Su voz, aunque intentaba mantenerla firme, tembló ligeramente al final de la pregunta. Solo el viento respondió, moviendo las ramas de los sauces en una danza macabra que proyectaba sombras inquietantes sobre la superficie del río. El aire se había vuelto más denso, más frío, y traía consigo un olor extraño, como a flores marchitas y tierra mojada. A lo lejos, la figura encorvada de don Felipe, el viejo pescador que parecía ser parte permanente del paisaje del río, se mecía suavemente en su barca destartalada. La luz mortecina del atardecer dibujaba surcos profundos en su rostro curtido por el sol y los años. «Niña Isabel», llamó el anciano, su voz áspera como corteza de árbol, «no deberías estar aquí tan tarde. Las aguas guardan secretos que es mejor no despertar». María Isabel intentó sonreír, aunque un escalofrío recorría su espalda. «Don Felipe, usted siempre con sus historias. Mi abuela necesita estas hierbas para sus remedios. Además, conozco este camino como la palma de mi mano». El viejo pescador negó lentamente con la cabeza, mientras sus manos nudosas ajustaban las redes en su barca. «Tu abuela Remedios debería saber mejor que nadie», murmuró. «La luna llena está cerca, y dicen que ella regresa en estas noches, buscando a sus hijos». «¿Ella?», preguntó María Isabel, aunque en su corazón ya sabía la respuesta. «La Llorona», respondió don Felipe, su voz apenas un susurro que se mezclaba con el sonido del agua. «Dicen que su llanto es más fuerte cuando la luna está por llegar a su plenitud. Dicen que busca a los niños que se parecen a los suyos, los que perdió hace tanto tiempo». Un grito desgarrador atravesó la noche como un cuchillo, tan repentino y terrible que María Isabel dejó caer su canasta. Las hierbas se esparcieron sobre la tierra húmeda, y cuando se agachó a recogerlas, algo llamó su atención. Allí, en el barro cerca de la orilla, había una pequeña huella mojada, del tamaño del pie de un niño. El corazón de María Isabel comenzó a latir con fuerza. La huella era reciente, el agua que la llenaba aún no había sido absorbida por la tierra. Pero no había niños en los alrededores, no a esta hora, no tan cerca del río. Todos los pequeños del pueblo sabían que no debían acercarse al agua después del atardecer. Mientras recogía apresuradamente sus hierbas, el viento trajo consigo un nuevo sonido, un llanto suave, como el de un niño perdido, seguido por una voz de mujer que cantaba una antigua nana en español. La melodía era hermosa y terrible a la vez,
cargada de una tristeza tan profunda que María Isabel sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¡Ay, mis hijos!, gemía la voz, cada vez más cerca. ¿Dónde están mis hijos? María Isabel se incorporó de golpe, su canasta fuertemente apretada contra el pecho. El sol había desaparecido por completo, y la primera luz de la luna comenzaba a platear las aguas del río Magdalena. En la orilla opuesta, creyó ver una figura blanca que se movía entre los sauces, pero cuando parpadeó, había desaparecido. «Vete a casa, niña Isabel», la voz de don Felipe sonaba más seria que nunca. «Vete ahora, y no mires atrás. Hay cosas en este río que es mejor no ver». Sin esperar a que se lo dijera 2 veces, María Isabel dio media vuelta y comenzó a caminar rápidamente hacia su casa, sintiendo que cada sombra, cada sonido, cada movimiento entre los árboles ocultaba algo terrible. Y detrás de ella, mezclándose con el murmullo del río y el susurro del viento entre los sauces, el llanto de una mujer siguió resonando la noche, cada vez más fuerte, cada vez más cerca, cada vez más desesperada. La sangre llama. La casa de la abuela Remedios se alzaba majestuosa en lo alto de la colina, como un faro solitario en la oscuridad de la noche. Las velas encendidas en cada ventana proyectaban un resplandor dorado que bailaba sobre las paredes de adobe, creando sombras que parecían cobrar vida propia. El jardín que rodeaba la casa estaba repleto de plantas medicinales, sus aromas mezclándose en el aire nocturno. Romero, albahaca, ruda y hierbabuena danzaban en la brisa, creando una sinfonía de olores que cualquier curandera podría interpretar como un libro abierto. María Isabel subió corriendo los gastados escalones de piedra que conducían a la entrada, su respiración agitada formando pequeñas nubes en el aire frío de la noche. Su corazón latía con tanta fuerza que parecía querer escapar de su pecho. El rebozo negro ondeaba tras ella como las alas de un cuervo, y las hierbas mal recogidas en su canasta dejaban un rastro de hojas y pétalos a su paso. La puerta de madera tallada se abrió antes de que pudiera tocarla. La abuela Remedios estaba allí, como si hubiera estado esperándola. Era una mujer pequeña, pero su presencia llenaba la habitación con una fuerza que no tenía nada que ver con el tamaño físico. Su largo cabello gris, trenzado con cintas rojas y hierbas secas, caía sobre su espalda como una cascada de plata. Sus ojos oscuros, profundos como pozos antiguos, escudriñaron el rostro de su nieta con preocupación. «¿Qué has visto, mi niña?», preguntó la anciana, su voz suave pero firme, mientras cerraba la puerta tras María Isabel. El interior de la casa era un mundo en sí mismo. Manojos de hierbas secas colgaban del techo, meciéndose suavemente con las corrientes de aire. En las paredes, estantes de madera oscura sostenían cientos de frascos de diferentes tamaños y colores, cada uno etiquetado meticulosamente con la letra precisa de Remedios. Un gran caldero de cobre brillaba sobre el fogón, emanando vapores aromáticos que llenaban la estancia. «Abuela». María Isabel apenas podía hablar, su voz entrecortada por la carrera y el miedo. Las huellas, en el río, y ese llanto. Antes de que pudiera continuar, unos golpes urgentes resonaron en la puerta. La abuela Remedios intercambió una mirada significativa con su nieta antes de abrir. En el umbral estaba Eduardo Montero, el joven médico del pueblo. Su normalmente impecable aspecto estaba alterado, el cabello negro despeinado, la camisa blanca parcialmente desabrochada, como si hubiera salido corriendo de algún lugar. «Doña Remedios, María Isabel». Su voz, aunque intentaba mantener la calma profesional que lo caracterizaba, temblaba ligeramente. «Ha desaparecido otro niño, el pequeño Luis, el hijo menor de los Hernández». La abuela Remedios se persignó lentamente, murmurando una oración en voz baja. Sus ojos se movieron hacia el calendario lunar que colgaba junto a la ventana, donde la fase de la luna estaba marcada con tinta roja. «Ya son 3 en este mes», dijo la anciana, moviéndose hacia su mesa de trabajo, donde docenas de velas ardían alrededor de un espejo de obsidiana. Siempre cerca del río. Eduardo entró en la casa, cerrando la puerta tras de sí. En la luz vacilante de las velas, su rostro mostraba una mezcla de preocupación y escepticismo. Como médico formado en la capital, siempre luchaba entre su educación científica y las creencias ancestrales del pueblo que ahora era su hogar. «Los padres están desesperados», continuó, mientras se acercaba instintivamente a María Isabel. «La policía no encuentra nada, ni una sola pista, y algunos hablan de...». Dudó un momento, como si las palabras que iba a pronunciar fueran demasiado absurdas para un hombre de ciencia, de La Llorona. María Isabel sintió que un escalofrío recorría su espalda al recordar lo que había presenciado en el río. «Eduardo, vi algo allí, huellas pequeñas en el barro, y ese llanto no era natural». La abuela Remedios se detuvo en medio de su preparación de hierbas y ungüentos. Su expresión se había vuelto grave, como si hubiera tomado una decisión largamente postergada. «Hay
cosas que deben saber, dijo con voz solemne, mientras se dirigía hacia un antiguo baúl de madera labrada que ocupaba un rincón de la habitación. La Llorona no es solo una leyenda, y nuestra familia, nuestra sangre, está conectada con ella de maneras que ni siquiera imagina. El viento aulló fuera de la casa, haciendo temblar las ventanas. Las velas parpadearon, y por un momento, las sombras en las paredes parecieron cobrar vida propia. En el espejo de obsidiana, María Isabel creyó ver el reflejo de una mujer vestida de blanco, su largo cabello negro ocultando su rostro. Pero cuando parpadeó, la imagen había desaparecido. Eduardo se acercó más a María Isabel, tomando inconscientemente su mano. El contacto era cálido, reconfortante, un ancla de realidad en medio de una noche que parecía cada vez más irreal. La abuela Remedios los observó con una mirada que mezclaba ternura y preocupación, como si supiera que el destino que estaba a punto de revelar cambiaría sus vidas para siempre. Siéntense, dijo la anciana, mientras colocaba el pesado baúl sobre la mesa. Es hora de que conozcan la verdadera historia de nuestra familia, y por qué los niños están desapareciendo. Es hora de que entiendan por qué el río llora, y por qué la sangre llama a la sangre. El aullido del viento se intensificó, y en la distancia, casi imperceptible pero inconfundible, se escuchó el eco de un llanto que helaba el alma. La noche apenas comenzaba, y con ella, los secretos que habían permanecido ocultos durante generaciones estaban a punto de salir a la luz. Last Editida 27 minutos. Secretos ancestrales. El ático de la casa de Remedios era un espacio sagrado, un lugar donde el tiempo parecía detenerse entre baúles polvorientos y estantes cargados de libros antiguos. El aire allí arriba estaba denso con el aroma de hierbas secas que colgaban de las vigas del techo, mezclado con el olor acre de velas de cera negra y el perfume dulzón de incienso de copal. La luz de la luna se filtraba a través de un ventanal circular, proyectando sombras fantasmales sobre el piso de madera gastada. Remedios encendió más velas mientras subían la estrecha escalera que crujía bajo sus pasos. Eduardo tuvo que agachar la cabeza para evitar las vigas bajas, y María Isabel se aferró instintivamente a su brazo, sintiendo que cada paso los llevaba más profundo no solo en el espacio físico de la casa, sino en los secretos que habían permanecido ocultos durante generaciones. Este lugar, murmuró Eduardo, sus ojos médicos observando con fascinación los frascos que contenían sustancias extrañas y los manojos de hierbas desconocidas, parece una farmacia de otro siglo. Es mucho más que eso, respondió Remedios, mientras se dirigía hacia un rincón donde un imponente baúl de madera oscura destacaba entre los demás. Es la memoria de nuestra familia, la historia de nuestro don y de nuestra maldición. El baúl estaba elaboradamente tallado con símbolos que María Isabel nunca había visto antes, una mezcla de iconografía católica y símbolos prehispánicos que parecían danzar en la luz vacilante de las velas. La abuela extrajo una llave antigua de entre los pliegues de su rebozo, una pieza de metal trabajado que brilló con un destello azulado cuando la luz de la luna la tocó. Nuestra antepasada, Magdalena Velázquez, vivió hace 200 años, comenzó Remedios, mientras la llave giraba en la cerradura con un sonido que pareció resonar más de lo natural. Era una curandera como yo, heredera de conocimientos antiguos que se remontan a los tiempos anteriores a la llegada de los españoles. El baúl se abrió con un chirrido que hizo eco en el silencio del ático. El olor a papel viejo y cuero antiguo se mezcló con un aroma más profundo, más oscuro, como tierra mojada y flores marchitas. Remedios extrajo un diario encuadernado en piel, sus páginas amarillentas cubiertas de una caligrafía delicada pero firme. Magdalena era hermosa, continuó la anciana, acariciando las páginas con reverencia. Tan hermosa que captó la atención de Diego de Montero, un español adinerado que llegó al pueblo buscando fortuna en las minas de plata. Eduardo se sobresaltó al escuchar el apellido. ¿Montero? ¿Como mi familia? Sí, asintió Remedios, sus ojos oscuros fijos en el joven médico. Tu antepasado, Eduardo, el hombre que desató esta tragedia. María Isabel sintió que el aire se volvía más frío mientras su abuela pasaba las páginas del diario, revelando dibujos de plantas medicinales mezclados con anotaciones en español y náhuatl. Entre las páginas, pequeños objetos caían ocasionalmente, flores secas, cintas descoloridas y lo que parecía ser un mechón de cabello negro atado con un listón rojo. Magdalena y Diego se enamoraron apasionadamente, la voz de Remedios adquirió un tono más sombrío. Se casaron, y ella le dio 3 hijos, 2 niños y una niña. Pero Diego era un hombre ambicioso, y cuando llegó una joven española de familia noble, vio su oportunidad de ascender en la sociedad colonial. Un trueno resonó en la distancia, haciendo temblar los cristales del ventanal. Las velas parpadearon, y por un momento, las sombras en las paredes parecieron cobrar vida propia. María Isabel sintió que algo frío le rozaba la mejilla, como una caricia fantasmal. Diego abandonó a Magdalena y a sus hijos, continuó Remedios, su voz apenas un susurro. Se llevó todo,
su dinero, su posición social, incluso intentó quitarle a los niños, alegando que una india no era digna de criarlos. Eduardo apretó la mano de María Isabel, su rostro pálido reflejando la vergüenza por las acciones de su antepasado. ¿Qué sucedió entonces? Remedios extrajo del baúl un rosario de cuentas negras, tan gastado por el uso que los símbolos tallados en ellas apenas eran visibles. Magdalena enloqueció de dolor. En su desesperación, mezcló sus conocimientos de curandera con rituales oscuros, buscando una manera de vengarse de Diego. Pero el precio fue terrible. María Isabel sintió que su corazón se detenía cuando su abuela sacó del baúl un pequeño vestido blanco, amarillento por el tiempo, con manchas oscuras que el tiempo no había podido borrar. Abuela, ¿qué hizo? Una noche de luna llena, como esta, la voz de Remedios temblaba ligeramente. Magdalena llevó a sus 3 hijos al río. En su locura, creyó que era mejor que murieran antes que vivir sin su padre, antes que ser arrebatados por la nueva esposa de Diego. Los ahogó en las aguas del Magdalena, uno por uno, mientras cantaba una antigua nana. Un grito desgarrador atravesó la noche, tan cercano que los 3 se sobresaltaron. Eduardo corrió hacia el ventanal circular, su figura recortándose contra la luz de la luna. «Hay algo en el río. Una figura blanca». Remedios se acercó rápidamente, el diario aún en sus manos. Pero eso no fue todo, continuó, su voz urgente. Antes de arrojarse ella misma al río, Magdalena lanzó una maldición. Juró que regresaría cada 100 años para llevarse a los hijos de aquellos que, como Diego, abandonaran a sus familias. Y solo alguien de su propia sangre podría detenerla. María Isabel sintió un hormigueo en su muñeca izquierda, donde una pequeña marca en forma de media luna había estado desde su nacimiento. La marca comenzó a arder, y cuando la miró, parecía brillar con una tenue luz azulada. «Los niños desaparecidos», susurró, comprendiendo finalmente. «¿Es ella? Ha vuelto». Remedios asintió gravemente. «Y tú, mi niña, eres la última de su linaje. La marca en tu muñeca es la señal. Solo tú puedes detenerla, solo tú puedes liberar su alma atormentada». Otro grito resonó en la noche, más cerca esta vez, seguido por el llanto de un niño. Eduardo se volvió hacia ellas, su rostro una máscara de preocupación. «Tenemos que hacer algo. Hay más niños en peligro». «Sí», respondió Remedios, cerrando el diario con determinación. «Y el tiempo se agota. La luna llena alcanzará su punto más alto mañana por la noche. Si no detenemos a Magdalena antes». No necesitó terminar la frase. Los 3 sabían lo que estaba en juego. María Isabel miró por la ventana hacia el río, donde la figura blanca parecía danzar sobre las aguas oscuras, su largo cabello negro ondeando en el viento como un manto de sombras. El llanto de la llorona llenaba la noche, un sonido que mezclaba el dolor de 2 siglos con una sed de venganza que solo la sangre podría saciar. La marca del destino. La lluvia golpeaba incesantemente contra los cristales del ático mientras los 3 observaban el antiguo ritual de protección que la abuela Remedios preparaba con manos expertas. El aire estaba cargado con el aroma de hierbas quemadas y copal, mezclándose con el olor metálico de la tormenta que rugía en el exterior. Las velas negras, dispuestas en un círculo perfecto sobre el suelo de madera, proyectaban sombras danzantes que parecían cobrar vida propia en las paredes del ático. Remedios trabajaba con una precisión nacida de décadas de práctica, sus dedos nudosos mezclando hierbas y murmurando oraciones en náhuatl que sonaban como el susurro del viento entre las hojas secas. Su largo cabello gris, ahora suelto de su habitual trenza, flotaba alrededor de su rostro como una aureola plateada, movido por corrientes de aire que parecían surgir de la nada. Eduardo, utilizando sus conocimientos médicos, ayudaba a identificar las plantas que la anciana iba solicitando. Su mente científica luchaba por reconciliar lo que sus ojos veían con lo que su educación le había enseñado a creer. «Esta es ruda», dijo, pasándole un manojo de hierbas a Remedios. «En medicina tradicional se usa para alejar los malos espíritus», completó la anciana, una pequeña sonrisa curvando sus labios arrugados. «La ciencia y la magia no están tan separadas como crees, Eduardo. Ambas son caminos hacia la verdad». María Isabel encendía las velas negras una por una, siguiendo el patrón que su abuela le había indicado: este, sur, oeste, norte, como las 4 direcciones del viento. Cada vez que una llama cobraba vida, un escalofrío recorría su espalda, como si algo en la oscuridad respondiera a la luz. «La marca de Magdalena», dijo Remedios de repente, señalando la pequeña cicatriz en forma de media luna en la muñeca de María Isabel. «La has tenido desde tu nacimiento. Es la señal de que eres la elegida, la única que puede enfrentarse a ella». María Isabel miró la marca que siempre había considerado un simple capricho de nacimiento. Bajo la luz de las velas, parecía pulsar con una tenue luminiscencia azulada.
¿Por qué yo, abuela? ¿Por qué ahora? Remedios se detuvo en su trabajo, sus ojos oscuros fijos en su nieta con una intensidad que parecía atravesar el tiempo mismo. Porque eres la séptima hija de la séptima hija, nacida bajo la misma luna que vio morir a Magdalena. Porque en ti, la sangre de las curanderas corre más fuerte que en ninguna otra desde los tiempos de nuestra antepasada. Un trueno sacudió la casa hasta sus cimientos, haciendo tintinear los frascos y amuletos que colgaban de las vigas. Eduardo se acercó instintivamente a María Isabel, colocando una mano protectora sobre su hombro. La luna llena se acerca, continuó Remedios, mientras esparcía un círculo de sal alrededor de las velas. Y con ella, el momento en que la maldición alcanza su punto más fuerte. Si no la detenemos antes, los niños. No terminó la frase. Un nuevo grito, más cercano esta vez, lo sobresaltó a todos. María Isabel se acercó a la ventana y vio una figura blanca flotando sobre el río, su largo cabello negro ondeando en el viento como serpientes oscuras. Los sollozos de la aparición helaban la sangre, cargados con el peso de 2 siglos de dolor y venganza. Mis hijos. El lamento atravesó la noche como un cuchillo. ¿Dónde están mis hijos? Debemos actuar ahora, dijo Remedios, su voz adquiriendo un tono de urgencia. La siguiente será la noche decisiva. María Isabel, debes enfrentarte a ella. Eres la única que puede ver a través de su dolor, la única que puede alcanzar el corazón humano que aún late bajo 2 siglos de sufrimiento. ¿Pero cómo?, preguntó María Isabel, su voz temblando ligeramente. ¿Cómo puedo enfrentarme a un espíritu que ha existido por tanto tiempo? Remedios extrajo un antiguo medallón de entre los pliegues de su rebozo. Era una pieza de plata ennegrecida por el tiempo, con símbolos grabados que mezclaban cruces cristianas con glifos prehispánicos. Este medallón perteneció a Magdalena. Lo llevaba la noche que todo sucedió. Ha estado en nuestra familia desde entonces, esperando el momento en que fuera necesario. Con manos temblorosas, María Isabel tomó el medallón. Al momento de tocarlo, sintió como si una corriente eléctrica recorriera su cuerpo. La marca en su muñeca ardió con más intensidad, y por un momento, creyó escuchar el eco de una nana antigua, cantada por una voz llena de amor y desesperación. Eduardo, que había estado observando todo con una mezcla de asombro y preocupación científica, se acercó para examinar el medallón. Estos símbolos, algunos parecen relacionados con la luna y el agua, y esta inscripción en el reverso. Es una oración antigua, explicó Remedios. Una súplica a los espíritus del agua y a las ánimas en pena. Pero no es el medallón en sí lo que tiene poder, sino la sangre que corre por tus venas, María Isabel. La misma sangre que una vez alimentó el dolor de Magdalena debe ahora sanar las heridas que ha dejado abiertas durante 2 siglos. La lluvia arreció fuera, golpeando los cristales como si quisiera entrar. Las velas parpadearon al unísono, y por un momento, todas las sombras en la habitación parecieron apuntar hacia María Isabel. La joven sintió el peso de generaciones sobre sus hombros, el destino de los niños desaparecidos y el dolor ancestral de su familia convergiendo en este momento. La próxima noche, dijo Remedios, su voz mezclándose con el rugido de la tormenta, cuando la luna llena esté en su punto más alto, deberás ir al río. Deberás enfrentarte a Magdalena, no con miedo o con odio, sino con comprensión. Solo el amor puede vencer al dolor que ha alimentado esta maldición durante tanto tiempo. María Isabel asintió lentamente, mientras apretaba el medallón contra su pecho. A través de la ventana, podía ver la figura blanca de la Llorona deslizándose sobre las aguas turbulentas del río, su llanto mezclándose con el viento y la lluvia en una sinfonía de dolor que había durado demasiado tiempo. El tiempo se agotaba, y con cada minuto que pasaba, la marca en su muñeca latía con más fuerza, como si la sangre de Magdalena reconociera la proximidad de su destino. La noche siguiente determinaría si el ciclo de dolor y venganza continuaría, o si finalmente, después de 2 siglos, las aguas del río Magdalena podrían encontrar la paz. El precio del amor. La Biblioteca Municipal de San Miguel Magdalena era un edificio colonial de paredes gruesas y techos altos, donde el tiempo parecía moverse más lento entre estantes de madera oscura y el aroma a papel antiguo. La luz del atardecer se filtraba a través de los vitrales de colores, proyectando manchas multicolores sobre las mesas de lectura donde Eduardo, María Isabel y la abuela Remedios buscaban respuestas entre libros antiguos y registros amarillentos. Eduardo había traído consigo varios tomos de registros hospitalarios. Sus páginas gastadas por el tiempo contenían historias de nacimientos, muertes y desapariciones que se remontaban a más de un siglo. Sus manos, acostumbradas a sostener instrumentos médicos, ahora pasaban delicadamente las frágiles páginas mientras sus ojos escrutaban cada detalle con precisión científica. «Miren esto», dijo Eduardo, señalando un documento particularmente antiguo. «Hay un patrón que se repite. Cada 100 años, exactamente,
Desaparecen niños durante 3 lunas llenas consecutivas. Siempre en las mismas fechas, siempre cerca del río. María Isabel se inclinó sobre el documento, su largo cabello negro rozando el papel amarillento. El medallón de Magdalena, que ahora colgaba de su cuello, pareció volverse más pesado mientras leía los registros. Los niños, todos tienen algo en común, murmuró, sus ojos recorriendo las líneas de texto descolorido. Son hijos de padres que abandonaron a sus familias. Como el esposo de Magdalena, susurró Remedios, quien estaba rodeada de amuletos y hierbas de protección que había dispuesto discretamente alrededor de su mesa de trabajo. Su dolor busca venganza en aquellos que repiten su historia, que infligen el mismo dolor que ella sufrió. La bibliotecaria, doña Carmen, una mujer de mediana edad con anteojos de montura gruesa, se acercó a ellos con más libros en sus brazos. Su hijo Pablo, un niño de 6 años de ojos curiosos y cabello revuelto, la seguía como una pequeña sombra. Encontré estos registros parroquiales, dijo doña Carmen, colocando los libros sobre la mesa. Son de la época colonial, cuando sucedió la tragedia original. El padre Jiménez documentó todo con bastante detalle. Eduardo comenzó a examinar los nuevos documentos, pero se detuvo cuando notó que Pablo, el pequeño hijo de la bibliotecaria, estaba inusualmente quieto, mirando fijamente por una de las ventanas hacia el río que se veía en la distancia. ¿Está todo bien, Pablo?, preguntó Eduardo, su instinto médico alertándole de que algo no estaba del todo bien con el niño. La señora Triste me habló anoche, respondió Pablo con la inocencia propia de su edad. Me pidió que fuera a jugar con ella al río. Dice que tiene otros niños que podrían ser mis amigos. El silencio que siguió a estas palabras fue tan profundo que se podía escuchar el tic-tac del antiguo reloj de péndulo que dominaba la sala de lectura. María Isabel sintió que su corazón se detenía, mientras la marca en su muñeca comenzaba a arder con renovada intensidad. Pablo, cariño, dijo doña Carmen, su voz temblando ligeramente mientras abrazaba a su hijo. ¿Cuándo te habló esta señora? Anoche, cuando me asomé a la ventana, respondió el niño con naturalidad. Estaba vestida de blanco y lloraba mucho. Dijo que necesitaba encontrar a sus hijos. Eduardo tomó al niño en brazos, sus ojos médicos examinándolo con preocupación profesional. Pablo, prométeme que no irás al río. Es muy peligroso, especialmente de noche. Pero ella llora mucho, insistió Pablo, su rostro infantil mostrando una preocupación impropia de su edad. Dice que ha buscado a sus hijos durante tanto tiempo. La abuela Remedios se acercó al niño, sacando de entre los pliegues de su rebozo una pequeña bolsa de tela roja. Toma, pequeño, dijo, entregándole la bolsa. Son hierbas de protección. Guárdalas bajo tu almohada y la señora Triste no podrá llamarte más. Mientras la anciana interactuaba con Pablo, María Isabel y Eduardo continuaron examinando los documentos. Entre las páginas amarillentas, encontraron el acta de matrimonio original de Magdalena y Diego de Montero, así como los registros de bautismo de sus 3 hijos, Juan Diego, María Guadalupe y Francisco. Mira estas fechas, señaló Eduardo, su dedo recorriendo una línea de texto desvanecido. Los niños fueron bautizados en la misma iglesia donde ahora celebramos misa. Y aquí, el registro de sus muertes, todas en una misma noche de luna llena. María Isabel sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras leía la descripción detallada que el padre Jiménez había hecho de los eventos. El sacerdote había escrito con una caligrafía temblorosa sobre los gritos que se escucharon esa noche, sobre cómo encontraron los pequeños cuerpos en la orilla del río y sobre la desaparición de Magdalena. Pero hay más, dijo Remedios, señalando una entrada posterior en el diario del sacerdote. Diego de Montero enloqueció de culpa después de las muertes. Abandonó a su nueva esposa y pasó el resto de sus días vagando por la orilla del río, llamando a sus hijos y a Magdalena. Dicen que murió una noche de luna llena, ahogado en las mismas aguas que se llevaron a su familia. Un trueno lejano hizo vibrar los cristales de las ventanas, como si el cielo mismo respondiera a la historia. Pablo se aferró más fuerte a su madre, mientras el medallón en el pecho de María Isabel parecía volverse más frío. El tiempo se agota, murmuró Remedios, mirando por la ventana hacia el río, donde las primeras sombras del atardecer comenzaban a caer. La luna llena se acerca, y con ella, el momento en que la maldición alcanzará su punto más fuerte. María Isabel asintió, consciente del peso de la responsabilidad que recaía sobre ella. En menos de 24 horas, debería enfrentarse a un espíritu que había existido en dolor y venganza durante 2 siglos. Y mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el río de rojo sangre, el llanto lejano de la Llorona comenzó a elevarse en el aire, como un recordatorio de que el tiempo de la confrontación final se acercaba inexorablemente. El llamado de la sangre. La noche caía sobre San Miguel Magdalena como un manto de terciopelo negro, mientras la luna llena se elevaba en el horizonte,
perfecta y amenazante como un ojo pálido que todo lo observaba. En la casa de la abuela Remedios, las preparaciones para el ritual alcanzaban su punto culminante. El aire estaba cargado con el aroma del copal y las hierbas sagradas que ardían en el brasero de barro negro, mientras las velas de diferentes colores proyectaban sombras danzantes sobre las paredes encaladas. María Isabel se encontraba en el centro de un círculo de sal y pétalos de cempasúchil, vistiendo un antiguo huipil blanco que había pertenecido a su madre. El medallón de Magdalena descansaba frío contra su pecho, y la marca en su muñeca pulsaba con un ritmo que parecía sincronizarse con los latidos de su corazón. La abuela Remedios había trazado símbolos antiguos alrededor de la casa y cerca del río, mientras Eduardo organizaba un grupo de búsqueda para proteger a los niños del pueblo. «Recuerda», dijo Remedios, mientras untaba aceites sagrados en la frente y las muñecas de su nieta, «debes mostrarle que el amor puede ser más fuerte que la venganza. Tu sangre es su sangre. Tu dolor es su dolor». «¿Cómo sabré qué decirle?», preguntó María Isabel, su voz apenas un susurro. «Tu corazón sabrá», respondió la anciana, sus ojos oscuros brillando con una sabiduría ancestral. «La sangre tiene memoria, mi niña. Cuando estés frente a ella, las palabras vendrán solas». Eduardo regresó en ese momento, su rostro mostrando signos de preocupación. «He organizado grupos de vigilancia en todo el pueblo. Cada familia con niños tiene protecciones y...» Sus palabras fueron interrumpidas por un grito desgarrador que atravesó la noche como un cuchillo. Doña Carmen, la bibliotecaria, irrumpió en la casa con el rostro desencajado por el terror. «Pablo», gritó, casi sin aliento. «Mi hijo ha desaparecido». Subí a su cuarto para arroparlo y la ventana estaba abierta. Hay huellas mojadas en el suelo que llevan hacia el río. María Isabel sintió que su corazón se detenía. El medallón en su pecho se volvió repentinamente tan frío que quemaba, y la marca en su muñeca comenzó a brillar con una luz azulada que era visible incluso a través de su piel. «Está en el río», gritó la bibliotecaria, desesperada. «Mi hijo está en el río». Sin pensarlo dos veces, María Isabel se dirigió hacia la puerta, pero la mano firme de su abuela la detuvo. «Espera», dijo Remedios, su voz cargada de urgencia. «No puedes ir sin preparación. Esto podría ser una trampa». «No hay tiempo, abuela», respondió María Isabel, sus ojos brillando con determinación. «Es solo un niño. No puedo permitir que se repita la historia». Eduardo se acercó a ella, su rostro una máscara de preocupación y resolución. «Iré contigo», dijo, tomando su maletín médico. «No sabemos en qué estado podríamos encontrar a Pablo». La abuela Remedios asintió gravemente, comprendiendo que el momento que habían estado temiendo finalmente había llegado. Rápidamente, comenzó a recitar antiguas oraciones mientras rociaba agua bendita mezclada con esencias de protección sobre María Isabel y Eduardo. «La luna está casi en su punto más alto», advirtió la anciana. «El poder de la Llorona será más fuerte que nunca. María Isabel, debes recordar, ella no es solo un espíritu vengativo. Antes que nada, fue una madre que amaba a sus hijos». Salieron de la casa y se dirigieron hacia el río, seguidos por Doña Carmen, quien lloraba y rezaba alternadamente. La noche era inusualmente clara, con la luna llena bañando el paisaje en una luz plateada que hacía que todo pareciera irreal, como si estuvieran caminando en un sueño. El río Magdalena fluía negro bajo la luz lunar, sus aguas más oscuras y profundas de lo normal. Los sauces que bordeaban la orilla se mecían con una brisa que parecía surgir de la nada, sus ramas retorcidas proyectando sombras que danzaban sobre la superficie del agua. Y allí, flotando sobre las aguas turbulentas, estaba la figura que habían estado temiendo ver, la Llorona, su vestido blanco resplandeciendo con una luz propia, su largo cabello negro ondeando en el aire como si estuviera sumergido en agua invisible. En sus brazos sostenía a Pablo, quien parecía dormir profundamente, ajeno al peligro en que se encontraba. «Mi bebé», gritó Doña Carmen, intentando correr hacia el río. Eduardo la sujetó justo a tiempo. «Detente», gritó María Isabel, su voz resonando con una autoridad que no sabía que poseía. «Magdalena». La Llorona se volvió lentamente hacia ella, y por primera vez, María Isabel pudo ver claramente su rostro. Era hermoso y terrible a la vez, con rasgos que podrían haber sido los suyos propios, marcados por un dolor tan profundo que cortaba el alma. Sus ojos, negros como pozos sin fondo, se clavaron en María Isabel con un reconocimiento que hizo que la marca en su muñeca ardiera con renovada intensidad. «Tú», susurró la Llorona, su voz como el susurro del viento entre las hojas muertas. «Llevas mi sangre». «Sí», respondió María Isabel, dando un paso hacia el agua. «Y también tu dolor. Pero debe terminar ahora, Magdalena. Ya has sufrido suficiente.
Ya has hecho sufrir suficiente. La Llorona flotó más cerca, sus pies apenas rozando la superficie del río. Pablo se movió en sus brazos, murmurando algo en sueños. Ellos deben pagar, dijo el espectro, su voz mezclándose con el sonido del agua. Como él pagó, como todos deben pagar. ¿Y estos niños?, preguntó María Isabel, señalando a Pablo. ¿Qué culpa tienen ellos? Son inocentes, Magdalena, como tus propios hijos lo eran. Las palabras parecieron golpear a la Llorona como un golpe físico. Su forma espectral tembló, y por un momento, su imagen pareció fluctuar entre la terrible aparición que era ahora y la hermosa joven que había sido 2 siglos atrás. El medallón en el pecho de María Isabel comenzó a brillar con una luz azulada, respondiendo a la presencia de su antigua dueña. La marca en su muñeca ardía como fuego líquido, y podía sentir el pulso de la sangre de Magdalena corriendo por sus venas, llamándola, recordándole que el destino de todos dependía de lo que sucediera en los próximos momentos. El precio de la redención. Las aguas del río Magdalena se agitaban violentamente bajo la luna llena, como si algo en sus profundidades respondiera al poder del momento. María Isabel permanecía de pie en la orilla, con el agua helada subiendo por sus piernas, mientras la Llorona flotaba frente a ella, sosteniendo al pequeño Pablo en sus brazos espectrales. El aire nocturno vibraba con una energía sobrenatural que hacía que hasta el más mínimo sonido pareciera amplificado: el susurro de los sauces, el chapoteo del agua, los latidos de su propio corazón. No son tus hijos, dijo María Isabel, su voz firme a pesar del miedo que amenazaba con paralizar sus palabras. Pablo, Luis, todos los niños que has tomado, no son los que perdiste hace tanto tiempo. La Llorona inclinó su rostro espectral, sus ojos negros como pozos sin fondo fijos en María Isabel. Su largo cabello negro ondeaba en el aire nocturno como si estuviera sumergido en agua invisible, y su vestido blanco resplandecía con una luz propia que parecía absorber la claridad de la luna. Todos son mis hijos, susurró la Llorona, su voz como el viento entre hojas secas. Todos los niños abandonados, todos los que sufren por el desamor de sus padres, son mis hijos. Detrás de María Isabel, en la orilla, Eduardo sujetaba a doña Carmen, quien lloraba silenciosamente mientras observaba a su hijo dormido en los brazos del espectro. La abuela Remedios había comenzado a recitar antiguas oraciones en náhuatl, su voz mezclándose con el sonido del agua. El medallón en el pecho de María Isabel comenzó a latir con un pulso propio, y la marca en su muñeca ardía con una intensidad que casi la hacía gritar. Podía sentir la sangre de Magdalena corriendo por sus venas, llamándola, recordándole que compartían más que un simple linaje. Muéstrame, dijo María Isabel, dando otro paso hacia el agua profunda. Muéstrame lo que sucedió esa noche. Déjame ver a través de tus ojos, Magdalena. Déjame sentir lo que sentiste. La Llorona flotó más cerca, y por un momento, sus ojos cambiaron, mostrando un destello de la mujer que había sido. ¿Te atreverías?, preguntó, su voz mezclando desafío y dolor. ¿Te atreverías a compartir mi dolor? Soy tu sangre, respondió María Isabel, extendiendo su mano hacia el espectro. Tu dolor es mi dolor. Tu historia es mi historia. En el momento en que sus dedos tocaron la forma espectral de la Llorona, el mundo pareció disolverse a su alrededor. El río, la noche, los gritos de advertencia de Eduardo y su abuela, todo desapareció en un torbellino de memorias que no eran suyas. Se vio a sí misma, no, vio a Magdalena, joven y hermosa, recogiendo hierbas medicinales junto al río. Sintió el amor que floreció al conocer a Diego de Montero, la felicidad del matrimonio, la dicha indescriptible del nacimiento de sus hijos. Y luego, el dolor devastador de la traición, la humillación de ser abandonada, la desesperación al ver cómo sus hijos sufrían. Las emociones la golpeaban como olas, cada una más fuerte que la anterior. El miedo a perder a sus hijos, la ira contra la injusticia, la locura creciente que nubló su juicio. Y finalmente, la noche fatal junto al río. ¡No!, gritó María Isabel, intentando separarse de la visión, pero era demasiado tarde. Estaba allí, viviendo el momento a través de los ojos de Magdalena. Sintió sus manos sosteniendo a sus hijos, escuchó sus propios labios cantando una antigua nana mientras los llevaba uno por uno hacia las aguas profundas. Era mejor así, susurró la voz de la Llorona en su mente. Mejor que vivir sin su amor, mejor que verlo sufrir como yo sufría. Las lágrimas corrían por el rostro de María Isabel, mezclándose con el agua del río que ahora le llegaba a la cintura. Te equivocas, dijo, su voz quebrada por el dolor compartido. El amor no es posesión, Magdalena. El amor es libertad, incluso cuando duele. El medallón en su pecho comenzó a brillar con una luz cegadora, y la marca en su muñeca ardía como si estuviera marcada con hierro al rojo vivo. Las aguas del río comenzaron a girar a su alrededor, formando un remolino que parecía conectar el cielo y la tierra. Mira,
dijo María Isabel, extendiendo su mano libre hacia la Llorona. Mira lo que tu amor se ha convertido. Mira en lo que te has convertido. Con su mano, tocó la superficie del agua, y nuevas imágenes surgieron en la corriente. Los niños que Magdalena había tomado a lo largo de los siglos, las familias destruidas por su venganza, el ciclo interminable de dolor que había creado. Tus hijos están en paz, continuó María Isabel, su voz ganando fuerza. Juan Diego, María Guadalupe, Francisco, ellos descansan, Magdalena. Pero tú no les permites descansar verdaderamente. Tu dolor los mantiene atados a este mundo, tu venganza mancha su memoria. La Llorona tembló, su forma espectral fluctuando entre la terrible aparición que era ahora y la joven madre que había sido. Pablo seguía dormido en sus brazos, ajeno al drama sobrenatural que se desarrollaba a su alrededor. Mis hijos, sollozó la Llorona, y por primera vez en 2 siglos, sus lágrimas no eran de rabia sino de verdadero dolor. Mis pequeños, están esperándote, dijo María Isabel suavemente. No en este río, no en la venganza, sino en la paz que has negado durante tanto tiempo. Déjalos ir, Magdalena, déjate ir. El agua del río se alzó alrededor de ambas, formando una cortina líquida que las aislaba del mundo exterior. María Isabel podía escuchar débilmente los gritos de Eduardo y su abuela, pero sonaban distantes, como si vinieran de otro mundo. Muéstrame, suplicó la Llorona, su voz ahora más humana que espectral. Muéstrame que el amor aún existe. Muéstrame que no todo es traición y dolor. María Isabel tomó la mano espectral de la Llorona, y en ese momento, todas las memorias, todo el amor que había experimentado en su vida fluyó entre ellas. El amor de su abuela enseñándole los secretos de las plantas medicinales, el amor de su madre reflejado en el huipil que ahora vestía, el amor naciente entre ella y Eduardo, el amor de doña Carmen por Pablo, el amor que había sobrevivido en su linaje a pesar del dolor y la tragedia. La Llorona comenzó a brillar con una luz diferente, más cálida, más humana. Sus ojos, antes negros como pozos sin fondo, comenzaron a mostrar el color café que habían tenido en vida. Lentamente, como si estuviera despertando de un largo sueño, extendió a Pablo hacia la orilla, donde su madre lo recibió entre lágrimas de alegría. Es tiempo, dijo María Isabel, sosteniendo aún la mano de su antepasada. Es tiempo de encontrar la paz. Amanecer. Los primeros rayos del sol comenzaban a teñir el cielo de rosa y oro, cuando Eduardo encontró a María Isabel inconsciente en la orilla del río Magdalena. Su vestido blanco estaba empapado y cubierto de pétalos de cempasúchil, como si las flores hubieran llovido durante la noche. El medallón que colgaba de su cuello había perdido su brillo sobrenatural, transformándose en una simple pieza de plata antigua con marcas del tiempo. La abuela Remedios se arrodilló junto a su nieta, sus manos expertas comprobando sus signos vitales mientras murmuraba antiguas oraciones de agradecimiento. A pocos metros de distancia, doña Carmen abrazaba a Pablo, quien había despertado sin ningún recuerdo de su encuentro con la Llorona, como si todo hubiera sido un sueño particularmente vívido. La noticia se extendió rápidamente por el pueblo. Los otros niños desaparecidos habían sido encontrados, todos dormidos pacíficamente en las bancas de la vieja iglesia colonial. Ninguno presentaba señales de daño, aunque todos compartían el mismo aroma a flores marchitas y agua de río. Mientras Eduardo sostenía la mano de María Isabel, esperando que despertara, la abuela Remedios notó algo extraordinario. La marca en forma de media luna en la muñeca de su nieta había cambiado. Donde antes había una cicatriz pálida, ahora se dibujaba claramente la forma de una lágrima, brillante como si hubiera sido trazada con plata líquida. ¿Qué sucedió?, preguntó Eduardo suavemente cuando María Isabel comenzó a abrir los ojos, su voz médica profesional traicionada por el temblor de preocupación que no podía ocultar. María Isabel parpadeó varias veces, sus ojos ajustándose a la luz del amanecer. Cuando habló, su voz sonaba distante, como si aún estuviera entre 2 mundos. Le mostré sus hijos, respondió con suavidad. Le mostré que están en paz, que el amor que sintió por ellos fue real y puro, no manchado por la venganza. Se incorporó lentamente, apoyándose en Eduardo y su abuela. Sus ojos se dirigieron hacia el río, que ahora fluía tranquilo bajo la luz del amanecer, sus aguas claras y serenas como si nunca hubieran sido testigos de ninguna tragedia. Le mostré que en nuestra sangre, en nuestro linaje, su amor pervive, continuó María Isabel. Le mostré que el amor puede transformar el dolor en algo más, algo que sana en lugar de herir. La abuela Remedios asintió comprensivamente, mientras sacaba de su rebozo un pequeño espejo de obsidiana. Mira tu reflejo, mi niña, dijo suavemente. María Isabel tomó el espejo y observó su rostro. Un mechón de su cabello, justo sobre la sien derecha, se había vuelto completamente blanco, como si hubiera sido tocado por la luna misma. Sus ojos, aunque cansados, brillaban con una nueva sabiduría, como si hubiera vivido 100 vidas en una sola noche.
Los niños están a salvo, confirmó Eduardo, su voz mezclando alivio profesional con asombro personal. Pero, ¿y ella? ¿Qué pasó con Magdalena? María Isabel se levantó completamente, apoyándose en el brazo de Eduardo mientras caminaba hacia la orilla del río. El agua lamía suavemente la tierra, y entre las piedras de la orilla, pequeñas flores blancas habían comenzado a brotar, flores que nadie recordaba haber visto antes en esa región. Encontró la paz, respondió María Isabel, inclinándose para tocar una de las flores. Su llanto ya no será de dolor y venganza. Ahora, cuando la gente escuche su voz en la noche, será un recordatorio, una advertencia para aquellos que olvidan el verdadero significado del amor. Doña Carmen se acercó a ellos, llevando a Pablo de la mano. El niño sostenía algo en su otra mano, una pequeña muñeca de trapo, antigua pero perfectamente conservada, que había aparecido misteriosamente en su bolsillo. Era de María Guadalupe, explicó María Isabel al ver la muñeca, reconociéndola de las memorias que había compartido con Magdalena. Su hija la llevaba consigo la noche que todo sucedió. Es un regalo, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, el amor de una madre nunca muere verdaderamente. La abuela Remedios tomó la muñeca con reverencia, examinándola con sus ojos expertos. La guardaremos, decidió, junto con el medallón y el diario. Formarán parte de nuestra historia, de nuestro legado. Los rayos del sol comenzaban a calentar el aire, disipando la bruma que cubría el río. Las campanas de la iglesia empezaron a repicar, llamando a la primera misa del día, su sonido mezclándose con el canto de los pájaros que comenzaban a despertar. ¿Crees que volverá?, preguntó Eduardo, mientras observaba a María Isabel contemplar el río. Ella siempre estará aquí, respondió María Isabel, entrelazando sus dedos con los de él, pero ya no como un espíritu de venganza. Ahora es parte de la tierra, del agua, del aire mismo. Su historia se convertirá en una lección, no de miedo, sino de amor y redención. En los años que siguieron, la gente de San Miguel Magdalena notó cambios sutiles pero significativos en su pueblo. El río Magdalena, antes temido por sus aguas traicioneras, se volvió más manso, sus orillas cubiertas de flores blancas que florecían incluso en las noches más oscuras. En la casa de la colina, María Isabel siguió los pasos de su abuela, convirtiéndose en una curandera respetada que mezclaba la sabiduría antigua con nuevos conocimientos. Junto a Eduardo, quien nunca dejó de maravillarse ante el misterio que había presenciado aquella noche, criaron a sus propios hijos, enseñándoles que el amor verdadero es más fuerte que cualquier maldición. Y en las noches de luna llena, cuando el viento sopla entre los sauces y el agua del río brilla como plata líquida, algunos dicen que aún se puede escuchar un suave lamento. Pero ya no es un grito de venganza y dolor, sino una nana antigua, cantada con amor y esperanza, un recordatorio eterno de que incluso las heridas más profundas pueden sanar cuando el amor encuentra el camino hacia la redención.